Concepto de campo eléctrico y potencial eléctrico. Análogamente a la definición de un campo gravitacional en donde una masa es atraída por otra, lo cual es tan familiar para nosotros, por ejemplo, al observar la caída de un objeto al suelo, lo que estamos mirando es la aplicación de una fuerza gravitacional actuando sobre un objeto. Entonces, se dice que la presencia de una masa altera el espacio que la rodea, de tal manera que una masa cercana será atraída hacia ella. Se dice que un campo eléctrico existe en una región del espacio en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica. Esta fuerza es producida por otra carga o por un conjunto de carga que se encuentra en las cercanías. Por definición, el potencial eléctrico es igual al trabajo por unidad de carga realizado en contra de las fuerzas eléctricas para atraer una carga Q positiva desde el infinito hasta dicho punto. El campo eléctrico E de una carga puntual Q a una distancia r se representa con un vector con un sentido hacia afuera si la carga es positiva y hacia la carga si es negativa, mientras que el potencial eléctrico B es un escalar. En la gráfica se puede observar que el potencial eléctrico lo representa un punto, mientras que el campo eléctrico se representa geométricamente por un vector. Michael Faraday introdujo una forma muy ingeniosa para facilitar la visualización de campos eléctricos en sus trabajos iniciales sobre electromagnetismo. El método consiste en representar tanto la dirección como el sentido de un campo eléctrico mediante líneas imaginarias llamadas líneas de campo eléctrico. En la figura se representan las líneas de fuerza de una carga puntual, que son líneas rectas que pasan por la carga. Y como se dijo anteriormente en la definición de campo eléctrico, las líneas de fuerza apuntan hacia afuera o divergen si la produce una carga positiva y apuntan hacia adentro si la produce una carga negativa. Además se puede observar unos círculos rojos alrededor de la carga. Si imaginamos este modelo en 3 dimensiones, estaríamos hablando de esferas que rodean la carga. A esta superficie las llamaremos superficies equipotenciales, que como se dijo anteriormente son superficies esféricas concéntricas. Todo punto ubicado sobre una esfera de estas tendrá el mismo potencial por ubicarse a la misma distancia de la carga. Esto indica que si se quiere llevar una carga desde la superficie equipotencial 2 hasta la 1, dirigiéndose hacia la carga que produce el campo, el mismo trabajo se necesitará sin importar la posición en que se ubique la carga de prueba dentro de la esfera 2, porque en cualquier caso se desplazará a la misma distancia para llegar a la superficie 1, y estará ubicada a igual distancia de la carga que origina el campo eléctrico. En otras palabras, una carga se puede acercar o alejar hacia la carga que produce el campo eléctrico desde cualquier dirección y el trabajo será el mismo que si se desplaza la misma distancia desde otra dirección. Para el cálculo de la intensidad de campo eléctrico vamos a emplear 3 ecuaciones. Las 2 primeras están relacionadas con el cálculo de la intensidad de campo eléctrico y la tercera se emplea para el cálculo de potencial a una distancia r de una carga Q2. En la primera ecuación se debe conocer o calcular la fuerza eléctrica entre las 2 cargas y dividirla entre la carga considerada de prueba. En este caso se considera la carga Q2, la cual produce el campo, por lo tanto la carga de prueba sería Q1. Por eso la fórmula presenta F sobre Q1. Podríamos calcular la fuerza eléctrica que existe entre las 2 cargas en cuestión empleando la ley de Coulomb. En el caso de la ecuación 2 se utiliza la carga Q2, por lo tanto esta fórmula permite calcular el campo eléctrico pero teniendo en cuenta la carga que lo produce y la distancia r de donde se ubicará la carga. En la tercera ecuación calcula la potencial de una carga a una distancia r de una carga Q2. Ahora daremos valores a cada una de las variables que intervienen en la aplicación de las fórmulas para verificar fácilmente su utilización. Consideremos los valores dados. Al aplicar la primera fórmula,
tenemos una fuerza de 843,75 newtons entre una carga de prueba de 2 microcoulombs, que da como resultado 4,2187 por 10 a la 8 newtons sobre coulomb. Si aplicamos la segunda fórmula, empleamos el módulo de la carga 2 de 3 microcoulombs entre la distancia de 8 milímetros expresada en metros, 8 por 10 a la menos 3 metros elevado al cuadrado. Esto se multiplica por la constante de proporcionalidad 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, y el resultado es de 4,2187 por 10 a la 8. Al emplear la tercera fórmula, se reemplaza el valor de la carga 2 de menos 3 microcoulomb entre la distancia de 8 por 10 a la menos 3 metros y se multiplica por la constante de proporcionalidad 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, y el resultado es de 3,375 por 10 a la 6 julios sobre coulomb, que son menos 3,375 por 10 a la 6 voltios. Si existen varias cargas produciendo un campo eléctrico, el resultado se debe calcular individualmente por cada una de las cargas sobre la carga de prueba, pero además se necesitaría conocer el ángulo que forma cada vector con el eje X, para posteriormente realizar una suma vectorial de cada uno de los campos calculados. Para el caso del potencial es más sencillo porque se trata de una cantidad escalar y el resultado de dos o más cargas sobre un punto en el espacio puede calcularse y sumarse normalmente como dos números cualquiera, ya que no son vectores como en el caso anteriormente de los campos eléctricos. Veamos en el ejemplo donde intervienen dos cargas, Q2 y Q3. El potencial será la sumatoria de los potenciales teniendo en cuenta cada una de las cargas. Se puede ver las operaciones realizadas en la parte inferior del video. Se efectúa una factorización de la constante K y luego se reemplazan los valores de cada carga y las distancias respectivas. Ley de Gauss. Para cualquier distribución de carga dada pueden dibujarse un número infinito de líneas eléctricas. Es claro que si el espaciado entre las líneas eléctricas puede estandarizarse para indicar la densidad de campo, debe establecerse un límite sobre la cantidad de líneas dibujadas en cualquier situación. Si consideramos las líneas de campo dirigidas radialmente hacia afuera de una carga puntual positiva, empleamos la letra N para representar el número de líneas dibujadas. Ahora bien, imagínese una superficie esférica que rodee la carga puntual a una distancia r de la carga. La intensidad del campo en cualquier punto sobre dicha esfera estará dada por E igual a K por Q sobre R al cuadrado. En la figura de la izquierda se puede observar una lámina delgada, la cual encerrará cierta porción de la placa. La cantidad de líneas de campo que atraviesen el cilindro será el equivalente a la carga encerrada, o sea, a la carga que contiene el pequeño pedazo de lámina encerrada. En la fórmula se puede observar que N, que son el número de líneas de campo, es igual a la sumatoria de las cargas, y que esto puede calcularse también multiplicando epsilon sub 0 por el valor del campo eléctrico por el área que atraviesan las líneas, que en este caso es un círculo. Energía potencial. Para comprender el concepto de energía potencial vamos a partir del concepto de energía potencial gravitatoria. Esta solamente depende de la posición o de la altura a la que se encuentra ubicado un objeto respecto al piso. Entre más alto se encuentre, mayor será su energía potencial, por lo cual depende solamente de su posición.
En la imagen podemos observar en la parte derecha dos fórmulas que expresan energía potencial gravitatoria y la de abajo energía potencial eléctrica. Note que las dos primeras letras corresponden a una fuerza, M por G es peso, y para la segunda Q por E es fuerza eléctrica. La tercera letra representa una distancia. En el primer caso será la altura que está ubicado un objeto en relación al suelo o la masa que produce el campo gravitatorio. En la segunda fórmula se tiene la letra D, que es la distancia entre la carga que produce el campo eléctrico y la carga de prueba sobre la cual mediríamos la energía potencial eléctrica. En el momento de caer un objeto al piso, toda esa energía potencial se convertiría en energía cinética, al igual que dos objetos cargados eléctricamente. Si la fuerza entre las dos hace que uno de ellos se mueva, esa energía potencial eléctrica inicial que tenía se convertiría en cinética. La diferencia entre los dos casos mencionados es que en el primer caso solo encontramos fuerza de atracción, mientras que en el segundo las fuerzas pueden ser de atracción y repulsión. Veamos un ejemplo para mirar el cálculo de la energía potencial eléctrica. Si tenemos dos cargas, una de 5,6 por 10 a la menos 15 y la otra de 5 microcoulombs separadas por una distancia de 5 milímetros, podemos calcular el campo eléctrico producido por Q1, que sería de 2 newton por coulomb, y la energía potencial eléctrica será el resultado de multiplicar Q1 por el campo eléctrico por la distancia que la separa, expresada en metros. En este caso Q1 produce el campo y Q2 será la carga de prueba. El resultado obtenido es de 5 por 10 a la menos 8 julios, ya que los coulombs se cancelan y las unidades que nos quedan son newtons por metro, obtenemos julios. La diferencia de potencial. En la práctica es escaso el interés para conocer el trabajo por unidad de carga para trasladar una carga al infinito. Con frecuencia lo que se desea saber es la cantidad de trabajo necesario para mover cargas entre dos puntos. Esto lleva al concepto de diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre dos puntos A y B es la diferencia entre los potenciales en esos puntos. Potencial en B menos el potencial en A. El trabajo realizado para mover una carga desde un punto A a un punto B puede hallarse multiplicando el valor de la carga en movimiento por la diferencia de potencial entre los dos puntos. Un caso muy especial y de gran utilidad es el cálculo de la diferencia de potencial entre dos placas cargadas opuestamente, que es igual al producto de la intensidad de campo por la separación de las placas, representado por la letra D. Un ejemplo para el cálculo de diferencia de potencial. Para una carga puntual Q de 6 microcoulomb, calcular la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, ubicados a 15 centímetros y a 60 centímetros de la carga respectivamente. El proceso es muy sencillo. Se calcula el potencial en cada uno de los puntos A y B y luego se realiza la diferencia entre los dos. Podemos observar el ejemplo. Recordemos que las líneas de fuerza para una carga positiva son hacia afuera y la carga se está moviendo hacia adentro, acercándose a la carga desde el punto B hacia el punto A. En el caso de que el movimiento fuera de A hacia B, el resultado sería positivo y la diferencia de potencial debería calcular restando el potencial en A menos el potencial en B, obteniendo un resultado de 27 por 10 a la 5 voltios positivo. Por último, se puede apreciar la aplicación de la ecuación de trabajo teniendo una carga de menos 5 microcoulomb que va del punto B al punto A. Al multiplicar el valor de la carga en movimiento por la diferencia de potencial antes calculado, tenemos un valor de 13,5 julios para llevar la carga desde el punto B al punto A.